¿Quién fue Salomón? Muchos lo conocen como el rey más sabio que ha existido sobre la tierra. Hijo de David y de Betsabé, aquel niño que nació después de la gran caída de su padre, y que fue escogido por Dios para reinar sobre Israel. Cuando pensamos en Salomón, nos viene a la mente el esplendor del templo, las riquezas, la paz en sus días y su sabiduría incomparable. Pero también debemos preguntarnos: ¿realmente permaneció fiel hasta el final? ¿O acaso su corazón se desvió de Jehová? Antes de hablar de Salomón, es importante recordar algo de su padre, David. Porque en David encontramos un contraste muy fuerte. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que cometió grandes errores. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue cuando vio a Betsabé bañándose y la codició. Ella era mujer de Urías el Eteo, uno de sus soldados fieles. David, cegado por el deseo, la mandó a llamar y se acostó con ella, y cuando ella quedó embarazada, trató de encubrir su pecado. Al no poder hacerlo, urdió un plan terrible. Puso a Urías al frente de la batalla, donde sabía que moriría. Y así fue. Urías murió, y David tomó a Betsabé como mujer. 2 Samuel 11. ¿No nos suena familiar esto? Un hombre de Dios, con todo lo que había recibido, cayendo en la trampa del pecado por no dominar su corazón. Pero a pesar de esto, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no endureció su corazón, sino que se arrepintió con sinceridad. De ahí nace el Salmo 51, un clamor de perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Y aunque las consecuencias de su pecado fueron muy grandes, Dios lo restauró. De aquella relación con Betsabé, después de la muerte del primer hijo, nació Salomón, y Dios lo amó. Dice la Escritura que Jehová lo llamó Jedidías, que significa amado de Jehová, 2 Samuel 12,24,25. Desde niño fue señalado para reinar. David había tenido otros hijos, pero fue Salomón el escogido, el que heredaría el trono. Cuando subió al poder, Salomón mostró algo diferente. No pidió riquezas, ni victoria sobre sus enemigos, ni larga vida. Cuando Jehová se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé», Salomón respondió: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». 1 Reyes 3, 9. Y esta petición agradó tanto a Jehová, que no solo le dio sabiduría incomparable, sino también riquezas y gloria que no pidió. Aquí vemos un inicio hermoso. Un rey joven que reconoce su incapacidad y depende de Dios. Y lo vemos en acción en el famoso juicio de las dos mujeres que se disputaban un niño. Salomón propuso cortar al niño en dos, y la verdadera madre clamó por su vida. Así quedó claro que la sabiduría de Dios estaba en él. Todo Israel lo reconoció. Salomón también tuvo el privilegio de construir el templo de Jehová, algo que ni David había logrado. Fue una obra majestuosa, con oro, piedras preciosas y un diseño divino. Cuando lo inauguró, Salomón hizo una oración conmovedora, reconociendo que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, mucho menos una casa construida por manos de hombres. 1 Reyes 8 y 27. Y Dios respondió con fuego que descendió del cielo, mostrando su aprobación. Pero aquí es donde surge la gran enseñanza. Porque aunque comenzó bien, su final fue distinto. Dice 1 Reyes 11.4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón tomó mujeres extranjeras, y con ellas vinieron sus dioses. Astoret, Milcom, Quemos, Moloc. Y Salomón edificó lugares altos para adorar a esos ídolos. El mismo hombre que había construido el templo de Jehová, ahora levantaba altares para abominaciones. Salomón, a pesar de haber sido tan bendecido, no solo permitió la idolatría en su corazón, sino que la promovió públicamente. La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1 Reyes 11.3. La mayoría de estas mujeres provenían de pueblos que Dios había prohibido a Israel tomar como esposas, porque sabía que desviarían el corazón hacia otros dioses. Y eso fue exactamente lo que pasó. No solo amó a estas mujeres, sino que también complació sus deseos religiosos. Construyó lugares altos para Astoret, diosa de los sidonios, para Milcom, abominación de los amonitas, para Quemos, dios de los moabitas, y lo más terrible, para Moloc,
el Dios al cual se ofrecían sacrificios humanos, 1 Reyes 11:5-7. Imagínese, hermano, el mismo rey que levantó el templo a Jehová, levantando altares para que se cometieran abominaciones terribles delante del Dios de Israel. No se nos dice de manera directa que Salomón participara en sacrificios humanos, pero sí que edificó altares para que otros lo hicieran. Eso ya lo convierte en cómplice del pecado más grave, porque avaló la idolatría y abrió la puerta a que en Israel se practicaran cosas que Jehová había condenado con dureza desde los tiempos de Moisés, Levíticos 6 y 21. La idolatría de Salomón no fue un error aislado, fue un sistema que introdujo dentro del pueblo escogido. Y aquí vemos lo engañoso del pecado. Él empezó buscando alianzas políticas, casándose con princesas extranjeras para asegurar la paz de su reino, pero al final esas alianzas se convirtieron en cadenas espirituales que lo arrastraron a la infidelidad. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo un hombre tan sabio pudo caer en algo tan evidente? La respuesta está en que la sabiduría sin obediencia no basta. Salomón sabía lo que era correcto, lo había escrito en Proverbios, lo había enseñado a otros, pero no lo aplicó en su propia vida. Y ese es el peligro para cualquiera de nosotros. Podemos saber mucho, incluso predicar mucho, pero si no guardamos nuestro corazón, también podemos caer. Las consecuencias fueron muy serias. Dios se enojó con Salomón y le dijo claramente: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo, 1 Reyes 11:11. Aunque por amor a David no lo hizo en sus días, en la vida de su hijo Roboam vino la división del reino. Allí se vio el precio de la idolatría. Israel quedó dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Esto nos hace pensar. ¿De qué sirve la sabiduría si el corazón no permanece fiel? ¿De qué sirve tener riquezas, paz y poder, si al final el alma se aparta de Dios? Salomón escribió proverbios llenos de verdad, habló de la vanidad de las cosas en Eclesiastés, pero su vida se convirtió en un ejemplo de advertencia. Y aquí debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué diferencia hubo entre David y Salomón? David pecó gravemente, sí, pero se arrepintió y buscó a Dios hasta el final de sus días. Por eso se le llamó hombre conforme al corazón de Jehová. En cambio, Salomón, a pesar de toda su sabiduría, no se arrepintió de su idolatría. Nunca vemos en la Biblia un salmo de Salomón pidiendo perdón, nunca lo vemos humillado ante Jehová como su padre lo hizo. Y esa es la gran lección. No basta empezar bien, hay que terminar bien. Jesús mismo dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 12:13. No es suficiente con tener un momento de gloria, sino permanecer fieles toda la vida. ¿Qué nos sirve si un día estamos en el templo levantando manos, y mañana estamos levantando altares al pecado? La historia de Salomón nos enseña que el corazón es más importante que la inteligencia. Él podía discernir entre lo bueno y lo malo para los demás, pero no pudo discernir el peligro que había dentro de su propio corazón. ¿Acaso no nos pasa a veces lo mismo? Podemos dar consejos sabios a otros, pero cuando se trata de nuestras propias tentaciones, fallamos. Y entonces surge la gran pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos terminar nuestra carrera? ¿Como David, que aunque cayó, se levantó arrepentido y buscó a Dios hasta el final? ¿O como Salomón, que comenzó gloriosamente, pero terminó con el corazón dividido? La Escritura nos dice en Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se trata de correr rápido, sino de correr constante, de llegar hasta el final con la mirada puesta en Jesús. La vida de Salomón nos deja una gran lección. La sabiduría más grande no sirve de nada si el corazón se aparta de Dios. La idolatría, la desobediencia y la falta de fidelidad lo llevaron a perder la bendición de un reino unido. Y así como Salomón, nosotros también podemos caer si dejamos que nuestro corazón se desvíe. Por eso, busquemos siempre ser fieles al Señor, aprender de estos ejemplos y mantenernos firmes en la verdad de su palabra. Si este vídeo te ayudó a comprender más la Biblia, te invito a darle like, dejar tu comentario, compartirlo con tus amigos, y sobre todo, suscribirte a este canal para que sigamos aprendiendo juntos las grandes verdades de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, y nos vemos en el próximo vídeo.